Hola, soy Karina Marcial y hoy vamos a hablar sobre las cargas emocionales. El tema de cargas emocionales yo creo que es un tema muy extenso, muy delicado y muy complejo para desarrollarlo. Pero hoy vamos a empezar a tratar cómo las cargas emocionales pueden influir en nuestra vida, tanto las cargas exteriores como las interiores. ¿Cómo influyen en el desarrollo de nuestra parte espiritual? Como bien lo dice el nombre, es una carga, es un peso que no nos aliviana nuestro vivir diario, nuestra propia felicidad. ¿Cómo podemos abrazar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro propio futuro, a nuestro presente, si estamos simplemente sosteniendo el peso de los otros, ¿no? Con mis manos llenas, ¿cómo puedo abarcar a los demás? ¿Cómo puedo abarcar con mi propia vida y cómo camino hacia adelante? ¿Cuántos tipos de cargas emocionales podemos encontrar? Porque entendería que hay cargas que son las nuestras, de nuestro trabajo, de nuestros conflictos y las cargas de otras personas. ¿Qué otro tipo de carga encontramos en nuestro día a día? Por supuesto, ¿no? Tenemos también el futuro, ¿no? Es una carga pesadísima, el ilusionarnos o el pensar en cosas que van a suceder y que no suceden. De pronto estoy con mi pareja y no me contesta el teléfono, entonces me hago la idea de que me está traicionando, que algo está pasando. Toda esa ilusión es una carga emocional que va a afectar mi presente. Entonces hay que revisar todo lo que nosotros hacemos, ¿no? El hacernos cargo de otras personas, mi amiga con sus problemas, que perdió a su novio, que no se encuentra bien, y yo me lo llevo a mi casa. El problema de mi trabajo que no se resolvió, me lo llevo a mi casa. Algún hijo que no puede resolver también su vida personal, y así seguimos llevando tanto cosas del pasado, ¿no? Todo lo que nosotros vivimos que no se pudo resolver, las penas, las cosas difíciles, además del presente, de nuestro medio social y por último un futuro que es incierto. Entonces son tres factores que no nos permiten avanzar y nos entristecen obviamente, ¿no? ¿Cómo nos aconsejas que debemos planificar nuestra vida para ir quitando esas cargas que tenemos y que vamos acumulando en nuestra mochilita, como digo yo, del día a día? En realidad a veces es dejar ir y mirar las oportunidades que están afuera, que están en nuestro exterior, que nosotros podemos también ser parte de ellas y tomar lo que está volando. A veces dejar ese trabajo que ya nos aflige, que no nos permite salir adelante. Obviamente mirar las oportunidades, dar el paso con pies firmes, con mucha conciencia de lo que vamos a hacer. De pronto estamos en una relación envuelta en la que nos están lastimando, puede ser una amistad, puede ser una familiar, poner las cosas, poner alto a aquellas situaciones que no podemos ni queremos resolver y simplemente encontrarnos con nuestro centro. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué recursos quiero tener a futuro? ¿Y cómo voy a gestionar mi propio presente para generar un futuro prometedor? Principalmente debemos de identificar cuáles son las cargas que más nos están molestando. ¿Cómo podemos hacer eso, Cari? Una lista, escribir, es un hermoso recurso. Poner todo lo que... yo suelo hacer cruces. Entonces digo, bueno, en esta cruz, ¿qué le afecta de tu madre? ¿Qué te afecta de tu padre? ¿Qué te afecta de tus amistades? Una cruz en la que, ¿qué te preocupa de tu futuro? ¿Qué cosas no puedes resolver? Y después vamos eliminando las cruces que les pertenecen a los otros hasta quedarnos con aquellas que son únicamente nuestras. En lo que es nuestro es importante establecer periodos para resolver los conflictos. Tengo deudas, ¿cuáles a corto plazo las resuelvo? ¿Cuáles a largo plazo las voy a gestionar? ¿Y qué cosas no voy a hacer para enredarme en más conflictos de este tipo, ¿no? Si es por los estudios, ¿no? Me planteo plazos para iniciar mis estudios, busco las metas, los recursos alrededor de las personas que me pueden sostener, que me pueden proteger, que me pueden ayudar. Y siempre desde mi paz interior, desde cómo yo me siento a gusto conmigo mismo, cómo yo maduramente también, que es otro recurso importante, ya no vivir desde el niño herido o desde el niño que necesita que alguien le salve. Yo soy el adulto y yo resuelvo mi vida desde hoy en adelante. Vivimos de conflictos pasados, como decimos, y esas son las cosas que traemos acá al presente. Hay momentos que decimos, no, es que yo soy así porque mi papá fue así, porque mi mamá fue así, porque en mi hogar yo vi eso. Entonces nos venimos escudando a través de esos procesos que los tuvimos anteriormente y los dejamos acá.
es que no, pues que nos encanta sentirnos víctimas, nos encanta hacernos las víctimas. ¿Y cómo tratamos de sacar esos procesos para que puedan fluir y para olvidarnos? Los resentimientos también son cosas que nosotros normalmente estamos, ay, estoy muy resentida con esta persona que me hizo esto, que me hizo daño, y sigo pensando y todos los días digo, ay, me hubiera encantado decirle tal cosa, me hubiera encantado hacer tal cosa. ¿Cómo resolvemos esos conflictos? Y poco a poco vamos dejando esas cargas. El perdón nos hace muy orgullosos a veces. Nos ponemos en una actitud de estar sobre los demás o sentirnos que los demás nos deben algo. Entonces hay que quitarnos esta postura de estoy sobre los otros para evitarnos estos conflictos de claro, me deben algo a mí. Además, entender que detrás de la herida siempre hay resentimiento, hay miedo a volver a ser herido, a ser ofendido. Y lo interesante de esto es quitarnos estos temores, eliminarlos para siempre, saber que nadie nos hizo daño por voluntad propia y que nosotros también ejercemos el amor, ¿no? Podemos ejercer voluntariamente el amor hacia cualquier persona que esté en nuestro entorno. El soltar quiere decir muchas cosas. Hay veces que también necesitamos perder para soltar y cerrar círculos, soltar esos hilitos que todavía tenemos con ciertas parejas, con el ex, con gente del trabajo. Soltemos, hay veces que debemos perder. Y el perder no quiere decir solamente en la parte económica, también perder un poco en la parte emocional, pero para poder cerrar círculos. Yo creo que es muy importante Sí, eso. realmente nunca perdemos cuando actuamos desde el amor, porque nadie tuvo mala intención con nosotros. Lo interesante de esto es que nosotros siempre estamos buscando ganar, ganar. Y cuando uno busca siempre ganar, ganar, es cuando lastima al otro. Es un equilibrio entre los dos, vamos a ganar nuestra paz interior. ¿Ya? Tú tienes razón de alguna manera, yo también la tengo, y vamos a ganar los dos. Vamos a buscar cómo equilibrar el amor que sentimos, ¿no? Más allá de la situación que hayamos vivido. Eso es lo importante en este tipo de cosas. No querer siempre ganar, buscar el equilibrio, buscar la paz. Llegar a mediar, ese es el tema, yo creo que el más importante, llegar a buscar, encontrar el equilibrio entre los conflictos, entre las peleas, entre los temas no resueltos laborales, de familia, que nos están ahí y nos tienen todos los días pendientes y pendientes. En el tema de las cargas emocionales que adoptamos de otras personas, como tú decías, por ejemplo, una carga emocional que está viviendo mi hermana, y yo me hago cargo de esa carga y la sufro como que fuera la misma persona. Sé que es una persona que amamos. ¿Cómo podemos, Cari, sacarnos de esa carga que no es nuestra, pero que tampoco podemos ser indiferentes porque es una persona que yo amo? Tenemos dos formas de manejarnos en estos casos. La una es desde la superioridad, como te decía, el creer que yo puedo resolver el universo entero y estoy sobre los demás. Y la otra es sobre el miedo a que me pase lo mismo. Entonces hay que entender qué nos está sucediendo. También otra cosa es el no merecimiento. Yo tengo abundancia en salud o abundancia en prosperidad y no me la merezco. Entonces, ¿cómo trato de dar a los demás? Porque me siento que no me merezco todo lo que estoy recibiendo. Entonces, cuando nosotros estamos dando y tomando del resto todo su dolor, hay que entender qué nos está sucediendo y cómo podemos generar otra idea de salud emocional familiar. Yo te puedo ayudar. Mira, tengo estos recursos económicos que están sobrándome, que es mi excedente, y puedo trabajar contigo, con tu familia, de esta manera te puedo ayudar. Te puedo también dar un consejo concreto, si tú lo quieres tomar o no es tu asunto, pero yo te puedo dar un consejo concreto. Y la otra es la escucha. Estoy aquí, te escucho, estoy pendiente de ti, pero me retiro a mi vida con mis propios recursos y vivo desde mi presente, desde lo que yo necesito para mi propio futuro. Cari, entonces hagamos una lista de los conflictos que debemos aprender a resolver diariamente. Claro que sí. Principalmente, resolver aquello que está en el pasado, que nosotros no podemos ya traer al futuro, al presente, porque nos afecta. Encontrar la salida a todas estas cargas que están ahí guardadas, sean conflictos familiares, sean deudas o cosas no resueltas, ponerles un plazo. De esa manera nosotros vamos a dividir, ¿no? Voy a hacer esto en un mes, en un año, me va a tomar 5 días, lo que yo necesite para resolver estos conflictos que vienen del pasado y que afectan mi presente. La segunda cosa importante es eliminar aquellos vínculos familiares, emocionales,
que no podemos llevar a casa y que no vamos a dar ninguna salida efectiva. Lo importante es decirles a las personas que están a nuestro alrededor, les amamos mucho, estoy presto a cualquier necesidad que tú tengas, te puedo ayudar en estas áreas y me retiro a mi casa con mis cosas, a mi familia, a mi nido, a mi vínculo prioritario, ¿no? Y el tercer y más importante, creo yo, de todos, es no vivir en un futuro que no existe. El presente es tan cambiante, cada día nos puede pasar cosas tan diferentes. Es importante permitirnos vivir en armonía en este momento y dejar al futuro lo que nos toca llegar, ¿no? A donde nos toca ir, con todo el amor del mundo. Muchas gracias, Cari. Así que no se olviden de tomar en cuenta todos estos consejos muy valederos para quitarse esos pesos que tenemos encima diariamente y que debemos aprender a resolverlos. Gracias por conectarse con nosotros diariamente. Esto es Vive Armonía. Hola queridas y queridos amigos, yo soy Fernanda Saavedra y este es su canal Vive Armonía. Gracias por siempre estar conectados con nosotros y no se olviden de darnos su like, suscribirse y escribir sus comentarios y sugerencias que para nosotros son muy importantes. Gracias, un abrazo.